Buenas tardes, compañeros y docente presente. Hoy, junto a mi grupo conformado por Adriana Delgado, Isabela Bacino y Paola Masay, quien les habla, les vamos a estar haciendo una breve revisión bibliográfica acerca de este paper que nos tocó, el cual se llama El estómago en salud y en enfermedad. Bueno, vamos a dividir esta presentación en tres partes importantes, las cuales son los aspectos relevantes, la discusión y las conclusiones. A modo de introducción, vamos a hablar acerca del estómago. El estómago constituye la porción más dilatada del tubo digestivo y este está dividido en cuatro regiones importantes, las cuales son el cardias, el fundus, el cuerpo y la porción pilórica, como se muestra en la imagen. La función principal del estómago es la digestión de los alimentos ingeridos. Sin embargo, ver a este órgano netamente desde su función ignora los otros aspectos y papeles importantes que cumple en todo el proceso de digestión. Primeramente, se debe tomar en cuenta que la liberación de enzimas gástricas no solo inicia la digestión alimentaria, sino que a su vez se metabolizan los nutrientes para que estos después puedan ser absorbidos. Estos componentes que llegan al estómago son detectados por receptores tanto mecánicos como químicos, los cuales sensan la presencia y la composición del alimento para desencadenar la respuesta a la ingesta. Junto con estas secreciones también actúan movimientos dados por las paredes musculares que cumplen la función de mezclar el contenido dentro del estómago. Bueno, también a su vez es relevante la acción inmunológica del estómago, cuya mucosa no solo protege el epitelio de las secreciones ácidas, sino que también desencadena una respuesta inmunológica ante la presencia de bacterias como lo son, por ejemplo, la Helicobacter pylori. Todos estos aspectos constituyen un amplio campo investigativo que está constantemente en desarrollo. Es por esto que durante este trabajo se hablará de las enzimas digestivas y su papel importante en la regulación de la ingesta, así como también su relación con algunas de las patologías comunes. Además, se va a ahondar en cómo la regulación de la motilidad gastrointestinal puede estar implicada en tratamientos para enfermedades como la obesidad. Y por último, pero no menos importante, también vamos a tocar el tema de Helicobacter pylori y su importancia también para el entendimiento de la inmunidad gástrica. Todo esto obviamente inclinado en la fase gástrica de la digestión humana. Bueno, la segunda parte es la discusión, en la cual nos vamos a enfocar en la parte investigativa acerca de las enzimas gástricas. Acá tenemos una tabla resumen, la cual resume todas o la mayoría o más importantes de las enzimas que se mencionan. Sin embargo, vamos a ahondar solamente en dos, las cuales son la grelina y la gastrina. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de estas enzimas? La mucosa del estómago está compuesta por glándulas gástricas, las cuales están formadas por distintas células cuya función es la secreción de los componentes del jugo gástrico. Entre ellos se secretan distintos elementos como lo son agua y electrolitos. La secreción de estos componentes es estimulada por hormonas como la gastrina y la grelina y la somatostatina, las cuales serán el enfoque principal de este trabajo y son las principales reguladoras de las funciones de secreción y motilidad gástrica. Dentro de estas funciones también actúan otras hormonas como la colecistoquinina y el péptido dependiente de glucosa, pero estos no se van a tocar durante esta revisión. La grelina. La grelina es un neuropéptido gastrointestinal producido por las células endocrinas del estómago que actúan como reguladora a corto plazo de la ingesta de alimentos y además están involucradas en el control de la secreción de hormona de crecimiento. Esta hormona cumple su función mediante su acción en varios núcleos hipotalámicos como el núcleo arcuato, el núcleo paraventricular e hipotálamo lateral. Las poblaciones celulares de estos núcleos determinan la vía que tomará la grelina en la regulación, ya que esta puede tener un efecto estimulante o un efecto inhibitorio. Acá vamos a poder ver un poco lo que voy a explicar ahora, es que este efecto estimulante es un símil orexigénico y este efecto inhibitorio es un efecto en una vía anoréxica. Todo esto en torno al apetito. Bueno, por su importante acción en la estimulación del apetito, esta hormona se ha relacionado con la obesidad debido a que se ha descrito que promueve la ganancia de peso por medio de la estimulación de la ingesta alimentaria y esto lo que hace es que disminuye el gasto energético y estimula la secreción de insulina, lo que a su vez favorece la acumulación de triglicéridos en el tejido adiposo blanco.
Esto se debe a que el consumo de dietas ricas en carbohidratos como la fructosa, por ejemplo, disminuye las concentraciones circulantes de insulina y leptina, lo que a su vez atenúa la supresión postprandial de grelina y por lo tanto contribuye al aumento de peso y posterior obesidad. Bueno, a pesar de todos estos efectos, se sugiere que la grelina juega un papel más compensatorio que causal cuando se habla de obesidad. Esto principalmente se debe a que se ha observado que los niveles de grelina en ayuno en pacientes obesos se encuentran disminuidos, mientras que los de leptina, que es una hormona producida por el estómago también y el tejido adiposo, que actúa de manera anoxigénica, estos valores se encuentran aumentados. Bueno, esto refuerza las investigaciones que indican que estas dos hormonas actúan de manera antagónica, como se puede ver en la regulación del balance energético, y que la grelina, por lo tanto, inhibe su función de estimulación del apetito en casos de obesidad mórbida. Bien, siguiendo con las hormonas, tenemos a la gastrina, la cual es una hormona secretada por la célula G del antro pilórico del estómago y esta actúa en la regulación de la secreción del ácido gástrico. Esta se secreta en respuesta a la ingesta de alimentos, uniéndose a los receptores de colicistoquinina 2 en las células enterocronafines del estómago. De esta forma se estimula a estas células para que éstas liberen histamina, que a su vez la histamina se une a los receptores en las células parietales y las estimula para secretar el ácido clorhídrico. Esta hormona también regula otras vías celulares importantes como lo son la proliferación celular, la migración, la invasión, la angiogénesis y la apoptosis. Respecto al tema de la proliferación celular, esta ocurre en la mucosa gástrica y si bien el efecto no es completamente directo, el efecto lo hace debido a la liberación de distintos factores de crecimiento que se originan en los diferentes tipos celulares, provocando de esta manera un aumento de grosor de la mucosa secretora y por lo tanto un aumento en el número de las células parietales que son las secretoras del ácido estomacal. Esta hormona es activada por distintos estímulos, dentro de los cuales tenemos el estímulo luminal, que este viene dado por la presencia de péptidos de proteínas en el lumen. También tenemos a los estímulos nerviosos, que no tienen mucha importancia, pero estos están dados por la presencia de alimentos en la cavidad del estómago. Esto causa una distensión de la pared del órgano y esto causa entonces un efecto leve sobre la liberación de gastrina. Finalmente, también tenemos los estímulos humorales o neurohumorales que son liberados por componentes presentes en el lumen. Estos se dan, por ejemplo, en casos de liberación de citoquininas proinflamatorias, como ocurre por la infección de Helicobacter pylori. También se da por el uso frecuente de inhibidores de la liberación de ácido gástrico, como por lo menos el uso de omeprazol, del fármaco omeprazol, y también se dan en situaciones cuando existe una destrucción importante de las células parietales, como es el caso de la anemia perniciosa. Esta hormona es inhibida por la somatostatina, la cual es otra hormona que se secreta por las células del estómago y estas células sensan cuando el pH luminal está muy ácido. Por lo tanto, secretan somatostatina y esta inhibe la liberación de gastrina. Es importante destacar en el ámbito de este trabajo que concentraciones elevadas de la gastrina sérica en ayunas resultan de una respuesta fisiológica a la reacción de la hipocloridria gástrica. Sin embargo, altos niveles de esta hormona se pueden también presentar por causas autoinmunes como es la infección de la Helicobacter pylori. Esta es una bacteria espiral microaerofílica, es decir, que puede sobrevivir con niveles excesivamente bajos de oxígeno y esta coloniza la mucosa gástrica, como podemos ver acá, produciendo inflamación a través de la liberación de ciertos factores como los factores de crecimiento o interleuquinas. El Helicobacter pylori entonces constituye el principal agente etiológico tanto de la gastritis crónica como de la úlcera péptica. Sin embargo, aún no se comprenden completamente los mecanismos de acción de esta bacteria dentro del organismo. Y es por esto que hasta el descubrimiento de la misma no se había creado un conocimiento acerca de la inmunidad del estómago o de la complejidad que significa la inmunidad estomacal. Esta entonces es una bacteria inmunogénica porque desencadena una respuesta inmune en el organismo. Y el detalle más importante de esta bacteria es que su colonización presenta una versatilidad bacteriana capaz de persistir por tiempos prolongados en el tracto gastrointestinal. Y esto se da porque la bacteria supera la barrera estomacal ácida, ya que se adhiere a la capa mucosa del estómago y de esta manera puede resistir a las peristalsis estomacales
y posteriormente migrar a las células epiteliales. Es por esto de que a pesar de que el organismo genera una respuesta inmunológica, el Helicobacter pylori es capaz de resistir a la misma. Entonces, esta bacteria lo que hace es inhibir la liberación de somatostatina y como habíamos explicado antes, si se inhibe la somatostatina, no va a haber una inhibición de la liberación de gastrina, por lo tanto, va a haber un aumento de la secreción ácida gástrica. Aquí tenemos un cuadro resumen que nos muestra los efectos del Helicobacter pylori dentro del organismo, como lo son la gastritis crónica, que puede llegar a una úlcera péptica, y si se prolonga mucho en el tiempo, puede llegar a el desarrollo de un cáncer gástrico. Bueno, la motilidad gástrica. Desde el punto de vista funcional, el estómago se divide en dos regiones, la proximal y la distal. La región proximal se tiene una relajación del esfínter esofágico inferior, del cardias y del fondo gástrico. Esto permite el paso de la comida desde el esófago hacia el estómago y además el cardias brinda un espacio para el almacenamiento de la comida. La relajación de estos sectores está por el reflejo vasovagal y esta relajación da un periodo de retraso en el vaciado gástrico. Esto es importante para que los alimentos puedan mezclarse con las enzimas digestivas y las secreciones estomacales. Además, mediante el mantenimiento de un tono permanente, se evita el reflujo del contenido desde el estómago hacia el esófago. Con respecto a la región distal, en esta porción las capas musculares del antro son mucho más gruesas. El antro como función genera fuertes contracciones que se inician desde una onda lenta que brinda el tono dado por las células de Cascar. Sobre este tono se generan despolarizaciones las cuales inducen a la contracción. ¿Ya? Esto ocurre durante el periodo postprandial y en este periodo el píloro está contraído, por lo tanto las contracciones antrales producen un mezclado de alimentos con las secreciones gástricas. Ya estas contracciones también inducen la expulsión del alimento desde el estómago hacia el intestino. Es importante destacar que estos movimientos se desencadenan mediante los siguientes estímulos: señales químicas dadas por la composición de proteínas, señales mecánicas dadas por la distensión y presencia de alimentos, y el alcohol y cafeína, que son irritantes gástricos, ya que incrementan la producción de gastrina y por ende la secreción de ácido clorhídrico. Con respecto a la obesidad, el control del apetito y la obesidad también es un tópico súper importante que se abarca en este paper. Como bien se sabe, el nervio vago inerva el tracto gastrointestinal en las regiones relacionadas con la ingesta calórica, la saciedad y la digestión. Por lo tanto, estas vías tienen implicancia en la regulación del apetito. Es por esto que tratamientos como la vagotomía parcial o subdiafragmática son empleados para inhibir la función vagal y por lo tanto inducen la saciedad temprana y la pérdida de peso. Si bien lo decía, implica un consumo excesivo de alimentos en relación con la necesidad calórica, el control del apetito está determinado en parte por mecanismos que afectan los sistemas cerebrales asociados al placer y la recompensa, que en este caso sería el mecanismo dopaminérgico y el opioidérgicos, en áreas como el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Y el enfoque de la terapia médica conductual se dirige a estos mecanismos centrales, los cuales trabajan juntos en las dos áreas del cerebro, que es el centro del hambre y el sistema de recompensas ya mencionado, para reducir el apetito y así ayudar a controlar los antojos. Por otra parte, la mayor efectividad en tratamientos se va a traducir en el ámbito de las cirugías bariátricas, particularmente en el bypass gástrico y en la gastrectomía en manga, que estos procesos implican la reducción de la ingesta y por lo tanto conducen a una saciedad temprana para lograr así una futura pérdida de peso. Es así como tratamientos como la cirugía bariátrica suelen ser mucho más efectivos a largo plazo a la hora de tratar una obesidad mórbida. Además, los estudios del paper revelan en un amplio espectro del índice de masa corporal que hay una asociación entre un IMC más alto con un volumen gástrico en ayunas más altos y una menor saciedad, que se manifiesta como una reducción de los síntomas de saciedad y un mayor volumen máximo tolerado, que en este caso era una bebida nutritiva ingerida a un ritmo constante en un entorno de laboratorio. Por lo tanto, los hallazgos sugieren que los individuos con un IMC más alto necesitan de mucha más comida para alcanzar la saciedad, que con el tiempo está como un resultado una mayor ingesta calórica, que a su vez da por resultado un aumento de peso, o sea, llegar a la obesidad. Esto es importante saber,
ya que con estos estudios se pueden demostrar que los nuevos tratamientos para combatir la obesidad es más eficaz con dispositivos, como por ejemplo globos, drenaje o revestimiento interno e intervenciones endoscópicas, versus los fármacos que se dirigen netamente a los mecanismos centrales del cerebro en vez de dirigirse a las funciones del gastrointestinal, que son críticas para el apetito y la ingesta de alimentos. Bien, a modo de conclusión, como se ha mencionado anteriormente, el estómago constituye el órgano más importante para el proceso de digestión. Sin embargo, esta mirada subestima sus importantes funciones e implicancias dentro de otros aspectos, incluyendo la inmunidad del organismo. Hay que recordar que la digestión estomacal va más allá del mezclado de los componentes que llegan al órgano, sino que también esta reacción transmite estímulos al sistema nervioso central, lo que desencadena las respuestas tanto del apetito como de la saciedad. Es por esto que actualmente se están desarrollando nuevas opciones terapéuticas para enfermedades de gran importancia epidemiológica como lo es la obesidad, debido a que se busca atacar estas vías de saciedad y apetito para evitar el desenvolvimiento de mencionada patología. A su vez, las soluciones médicas deben estar inclinadas a la regulación de enzimas gástricas, incluyendo el papel de la microbiota del estómago, tanto en la ausencia como en la presencia de bacterias como lo es la Helicobacter pylori, y de esta manera poder seguir ahondando en el campo de la inmunología estomacal. Finalmente, es importante destacar relevante destacar la importancia de la difusión de información sobre temas que se han dejado de lado dentro de procesos fisiológicos tan relevantes como lo es la digestión y la absorción de nutrientes, ya que como se comentó anteriormente, su comprensión impulsa el desarrollo de terapias y tratamientos dirigidos a tratar la enfermedad antes de que estas se desarrollen, es decir, desde una mirada un poco más preventiva. Bueno, junto con exponer nuestra bibliografía de la atención, esperamos que les haya gustado y también motivado a profundizar sus conocimientos en esta área.